Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, buenos días. Hola, muy buenos días, estimados compañeros. Soy el licenciado Eduardo Mendieta García, en esta ocasión siendo el facilitador de la materia de seminario de investigación en el ámbito jurídico, por supuesto. Y bueno, pues para poderles distinguir un poquito acerca y describir, sobre todo, perdón, acerca del tipo de evaluación que llevaremos a cabo. Es importante recalcarles que es necesaria su presencia, su participación, es parte de nuestra evaluación, toda vez que iremos conduciendo los esfuerzos de esta clase para la elaboración de un proyecto final, una creación de una investigación jurídica que tendrá que ser no solamente enviada, sino también presentada a través de estos monitores, a través de la tercera sesión. Ustedes en vivo tendrán que llevar a cabo la exposición de su trabajo de investigación, por lo que es altamente recomendable que asistan, que compartan este espacio, la segunda y la tercera sesión, sobre todo porque, bueno, pues hay que ver los avances de su trabajo, hay que ver cómo lo van a exponer y en esas condiciones será como se evaluará. Por ello, se reitera la importancia y la inminencia de su participación en este proceso y en estas sesiones en concreto. Seminario de investigación es una rama, por así decirlo, y una materia en la que definitivamente eh, esto puede contribuir a una etapa más formativa en su vida académica e incluso como jurista. El propósito es no solamente aprender a redactar un documento, un artículo, incluso, ¿por qué no?, una tesis, sino que ustedes comprendan cuál es precisamente la lógica del conocimiento jurídico, es decir, cómo se formula, cómo se demuestra, cómo se comunica. Entonces, desde mi punto de vista, pues a diferencia de las ciencias naturales, eh, el derecho no busca verdades absolutas, busca interpretaciones razonadas de la norma. Esto dentro del contexto social, dentro del contexto político y ético. Por eso es que la investigación jurídica tiene un carácter argumentativo y normativo, sobre todo. Debe de estar fundamentado esto en la interpretación, en el análisis de las fuentes y la aplicación, esa es la parte más importante en este contexto de la materia, la aplicación de un método científico, pero adaptado a lo jurídico. Miren, compañeros, el jurista como investigador no debe de nada más describir la ley. Tenemos que problematizar la aplicación de la ley. ¿Eso qué quiere decir? Pues que tenemos que analizar cuál es la eficacia, cuál es la congruencia con la realidad social y sobre todo también cuál es su compatibilidad con los principios que derivan, por ejemplo, de la Constitución, que derivan de los derechos humanos. Por eso es que en este curso de 3 semanas, ustedes como estudiantes deben de transitar desde elegir un tema hasta elaborar un proyecto formal que puedan ustedes sostener porque lo llevaron con rigor académico y porque lo llevaron con rigor profesional. Entonces, ¿a partir de qué o a partir de dónde nosotros nos tenemos que situar? Bueno, pues nos tenemos que situar o tenemos que tratar de ir comprendiendo que debemos de elegir, por así decirlo,
una estructura para el problema, para el planteamiento que vamos a elegir. Elegir tu tema, ¿no? Es la parte inicial, por así decirlo, que hoy era el gran pretexto para que lo pudiéramos conversar, para que lo pudiéramos platicar, pero espero que vean esta grabación. Entonces, todo lo jurídico tiene un carácter normativo, tiene un carácter valorativo y sistemático. No se trata de descubrir hechos naturales. Ustedes lo que tienen que hacer es analizar cómo se deben de comportar las personas, cómo nos debemos de comportar las personas conforme a la ley. Por eso, el método de investigación en derecho combina razonamiento lógico, hermenéutica o interpretación y el análisis de la fuente formal de la ley. Ustedes, por ejemplo, a lo largo de su historial académico o por su interés personal, han leído seguramente autores como a Hans Kelsen o a Norberto Bobbio. Ellos, sobre todo, los enuncio porque para mí ellos son los que resaltan que la ciencia jurídica se ocupa del deber ser, no del ser. Estamos en el universo del deber ser. Y eso implica estudiar el orden normativo, no los hechos de la experiencia, no lo que es, repito, sino aquello que debe. Sin embargo, hay nuevas tendencias como el realismo jurídico o el derecho sociológico, donde nos están diciendo, pues no solamente estés en ese análisis del deber ser, sino contrástalo con la realidad en donde la norma se aplica. Eso va a mejorar la investigación. Por si no lo tenemos todavía nosotros bien ubicado, hay variados y diferentes tipos de investigación jurídica. En esta materia de seminario, tú puedes desenvolver la que tú quieras. ¿Cuáles son las que yo creo que te puedes enfocar o puedes tener esa guía, por así decirlo? Recuerda, hay tipos de investigación jurídica de carácter dogmática o teórica, también se le llama, ¿no? Este tipo de investigación es que tú lleves a cabo el análisis de la norma, de la jurisprudencia, de la doctrina, ¿no? Por ejemplo, un estudio sobre la fundamentación constitucional del principio pro persona. Adelante, vas a hacer vas a adentrarte a lo que dice la Constitución y vas a analizarla como una norma. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa? ¿Qué alcance tiene el principio pro persona? ¿Cómo está explicado o desarrollado o reconocido en la Constitución? Vas a analizar qué ha dicho la jurisprudencia, qué dicen diversos autores de divulgación jurídica. Esa podría ser una investigación dogmática. ¿Es la única? No. También está la investigación empírica o aplicada. ¿Qué quiere decir o qué es ese tipo de investigación? Pues esa investigación se basa en la observación de la realidad jurídica. Por ejemplo, la aplicación práctica de la ley del seguro social hacia los derechohabientes. ¿Cómo es que reciben la seguridad social? ¿Qué tipo de servicios asistenciales o más bien qué tipo de servicios de seguridad social recibe aquel trabajador con derechohabiencia? ¿Cómo es la tramitación para que pueda afiliar a sus beneficiarios? Estás viendo la realidad, estás observando esa realidad. Entonces puedes hacerlo cómo se aplica el derecho en la realidad. Ese tipo de investigación se conoce como empírica, ¿sí? O aplicada, también así es como te la encuentras en la literatura.
¿Puede haber otro tipo de investigación? Claro, está, por ejemplo, la investigación comparada o comparativa. ¿Qué haces aquí en este tipo de investigación? Contrastas, ahorita que estaba hablando yo de la seguridad social, que aparte es una materia que tengo un poquito de conocimiento de la misma, pues, por ejemplo, voy a hacer una investigación comparativa porque voy a contrastar cómo es el sistema de seguridad social en México y cómo es el sistema de seguridad social de Colombia. Acá en México tenemos la ley del seguro social, allá en Colombia tienen la ley 100, acá tenemos un sistema que abarca diferentes ramas de aseguramiento, acá tenemos 4 subsistemas de pensiones, de asistencia, de continuidad, de traslado de derechos, o sea, vas haciendo, como su nombre lo indica, una comparación. Entonces, esa puede ser también una investigación comparada. Entonces, ya llevamos 3. ¿Cuál quieres? Dogmática, empírica, comparada. Es más, puede haber incluso un cuarto tipo de investigación, la investigación histórica o evolutiva. Básicamente, lo que vas a hacer aquí es rastrear el origen de la institución de la familia desde el derecho romano. ¿Qué era un pater familias? ¿Qué era una curia? ¿Cómo influía el derecho o cómo influía el parentesco consanguíneo en el traslado de derechos y el reconocimiento de una familia? ¿Qué era una gens? ¿Cómo eso se fue perdiendo? ¿Pero qué conservamos actualmente? ¿Por qué tenemos un apellido paterno, un apellido materno? ¿Qué es la filiación? ¿Sí? Pero partí desde la evolución, desde el origen. Entonces, esa puede ser una investigación jurídica aceptable en este curso que tenemos y en esta misión que tenemos de que tú desarrolles una investigación. Puede haber otro tipo de investigación. Hay una que se conoce como investigación. A ver, bueno, la última, la investigación interdisciplinaria. Entonces, como su nombre lo indica, vas a tocar de diferentes ramas o materias, perdón, que se relacionen, por ejemplo, con el derecho. Oye, ¿cuál es la postura de la sociología en lo jurídico? ¿Cómo es que se realiza un análisis de lo social y cómo impacta en el derecho? ¿O cómo impacta la economía en la determinación de impuestos en México? ¿Cómo impacta la psicología? Por ejemplo, hay algunos compañeros de ustedes que han sido muy entusiastas y han analizado los elementos del delito desde el punto de vista psicológico. Que queda, bueno, ya aquí nos estamos metiendo con ramas como la criminología, criminalística a veces también, ¿no? Rosa un poco. Pero el punto que lo que quiero ejemplificar es el hecho de que una investigación puede ser tan rica como ustedes quieran. Puede ser interdisciplinario, puedes utilizar parte de todos estos tipos de investigación. Claro, aquí el punto es, ojalá y te enfoques en uno para que puedas tú hacer un trabajo solvente, contundente, importante, trascendente y sobre todo en 3 semanas, que ya arrancamos una. ¿Y por dónde tendrías que iniciar? Bueno, pues desde mi punto de vista, por elegir el tema. Elegir el tema es, ya aquí podemos ir arrancando con, pues, estas partecitas, ¿no? ¿Cómo delimitas tu proyecto? Tenemos nada más 3 semanas para la investigación. Entonces, busca que tu tema sea algo que consideres jurídicamente relevante, que sea actual. No se trata, no en este caso, no se trata de que sea algo interesante nada más, sino de que exista una problemática normativa o una práctica que merezca
tu análisis. Acaba acaban, por ejemplo, de hacerse un poco trascendentes o virales las declaraciones de la presidenta, en el sentido de que va a iniciar una investigación en contra de todos estos anuncios o de la viralidad que existe en las redes, ¿no? Seguramente algunos han visto ese tipo de temas, ¿no? De que se va a investigar la violencia en las redes sociales. Es algo muy fuerte en el sentido de las propias redes, pero a ver, lo traigo a colación porque, ¿qué tal si, por ejemplo, de ese tema actual relevante dices, quiero analizar la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de las facultades del Poder Ejecutivo para iniciar una investigación? Bueno, es un tema actual, una problemática, es algo relevante, es bastante ambicioso también, pero a lo que me refiero es un ejemplo aplicado de lo que puedes tú llevar a cabo. Pues el punto es que trates de que sea interesante, sea trascendente y sea viable también, de que tengas los elementos para poder llevar a cabo esa investigación. Elige tu materia. Oye, si ahorita te estás desenvolviendo en derecho laboral, bueno, busca tal vez un tema que te sea afín, que te resuelva una problemática que ahorita estás teniendo. Te estás dedicando ya al derecho fiscal. Perfecto. ¿Qué te parece si ahora analizas la constitucionalidad en la modificación de las disposiciones que establecen los requisitos que debe tener una persona moral ante los nuevos impuestos, por ejemplo, ¿no? Sobre todo que delimites tu materia, las normas aplicables que vas a estudiar o que vas a tener de referencia. El tiempo es muy importante, el periodo, como dice aquí también en la lámina, pues tu lugar de estudio, que delimites eh, el ámbito, las personas, los lugares. Trata de hacerlo lo más específico, lo más arraigado a una realidad, porque ese planteamiento del problema pues te va a llevar precisamente a que tú veas con qué elementos cuentas, que hagas ese mapeo bibliográfico. Oye, ¿qué alcance tengo? ¿Qué fuentes puedo consultar? Aquí voy introduciendo también el tema de, pues, ¿cuánto tiempo tengo para poderle dedicar a esto? Reitero, ya arrancó la primera semana, en la tercera lo expones, la segunda sesión, la segunda sesión todavía la voy a brindar yo en vivo y es una sesión en la que vamos a mostrar cómo deberíamos de presentar nuestro proyecto de manera audiovisual, qué usar, qué no usar, qué recomendaciones, qué imágenes, qué fondos, qué letras, qué tipo de contenido, cómo distribuir la información. Eso te lo voy a mostrar en la siguiente sesión, pero en la tercera ya lo vas a hacer tú. Entonces, en la tercera nos vas a decir cómo te planteaste el problema, cuáles fueron las necesidades que viste, por qué elegiste el derecho administrativo y no el laboral, por qué normas aplicables elegiste y cuáles no, más que cuáles, por qué lo hiciste. Es una descripción de cómo hiciste tu investigación. Repito, en la tercera sesión, además de mandarme tu trabajo, de subirlo a la plataforma en Word, de subir tu investigación, tienes que atender a esta tercera sesión. Empezamos a las 12 del día y tú tienes que abrir cámara y empezar como yo ahorita a poner tu diapositiva y me vas a hablar, me vas a exponer cómo hiciste tu investigación, cómo planteaste tu problema, qué fuentes académicas empezaste a consultar, por qué elegiste A y por qué no elegiste B, por ejemplo. Recuerda, estoy aquí para ayudarte, por eso necesito tu presencia, pero el punto importante, en el derecho no hay experimentos. Hace un momento decía, la investigación científica, tomamos el método científico para aplicarlo al derecho, a la investigación de lo jurídico, pero ten muy claro que en el derecho no hay experimentos. Lo que hacemos es
este proceso de racionalidad, de sistematicidad, de verificación. El método científico de las ciencias naturales, aquí en el derecho, se traduce en que te plantees preguntas jurídicas precisas. Por eso iniciamos con el planteamiento del problema. Ajá. Tienes que revisar cuáles son tus fuentes normativas y doctrinales que vas a verificar, en dónde vas a buscar, qué es aquello a lo que tienes alcance para poder darle lectura y análisis. Por eso, esto te permite organizar mejor tu información de manera más sistemática. Al principio yo les decía, esta es una clase para que puedas acabar de realizar esta formación académica y profesional, porque lo vas a usar, seas abogado, seas abogada, contadora, estás ahorita en una materia de tu formación que te debe de dejar algo que en la práctica o ya estás haciendo o puedes hacer mejor. Siempre van a existir temas que tengamos que investigar, temas que tengamos que renovar el conocimiento que teníamos, planteamiento de situaciones que no sospechábamos que se pudieran dar en la realidad y a las cuales nuestro cliente nos pide que le demos solución. Entonces, nuestro cliente nos pide, nos plantea los problemas. Tú puedes aquí muy bien hacer la exposición de cómo investigaste, cómo te planteaste el problema, que puede ser de algo real. Es más, yo se los recomiendo que lo hagan porque, como dice por ahí el refrán, pues matas dos pájaros de un tiro, resuelves el problema y aparte ya acreditaste la materia. Entonces, pues adelante. Parte de esto es formativo porque si no lo hacías, a ver, siempre hago, siempre, esta misma analogía dentro de estas clases, ¿no? Tú puedes tener, y esta no va a ser la excepción, tú puedes tener un plato hondo, un bowl, como le llaman ahora, un recipiente, vaya. Harina, azúcar, blanquillos, jarabe de vainilla, etcétera. Si tú lo avientas todo, si tú lo precipitas todo dentro del recipiente y lo agitas y de repente lo colocas en una sartén caliente en la estufa, algo va a pasar con eso que hiciste. ¿Sí? Algo va a salir más o menos comestible, por ejemplo, ¿no? Pero si en cambio con todos esos ingredientes los vas uniendo conforme a una receta preestablecida para hacer hot cakes, porque ese es tu objetivo, va a ser más proclive si sigues la receta, las porciones y la secuencia de la receta, que tengas un buen hot cake o panecillo para comértelo en la mañana, ¿no? Entonces, trasládalo esto a tu ámbito profesional, trasládalo esto al ámbito jurídico. Puedes perder tiempo investigando, escuchando, leyendo, o puedes organizarte para tener un pequeño objetivo que resolver, para tener un problema que te planteaste, pero que ya dimensionaste hasta dónde tienes capacidad de resolverlo y hacerlo en consecuencia, siguiendo una pequeña secuencia, ciertos pasos. Trata, disciplínate de hacer el paso 1 antes que el 2. Eso te va a hacer, como digo, más proclive a alcanzar el objetivo que te planteaste. No te lo asegura al 100%, no, pero tienes un 90% más de posibilidades de lograrlo si te organizas y te disciplinas. Ojalá y todos, en todos los ámbitos, lo hiciéramos, pero bueno, esta es una materia que en 3 semanas trata de obtener un resultado. Lo que yo te digo es, organízate conforme a estos pasitos que te estoy comentando, jerarquiza, clasifica la información, ve cuáles pueden ser tus fuentes, de dónde sacar la información y cuáles son los casos específicos a los que sí
puedes tener acceso y descarta aquello a lo que no vale la pena que en este momento atiendas, no porque no sea importante, sino porque puede que sea demasiada la información para poderlo alcanzar, pero ya diste un paso que te puede llevar hacia la siguiente investigación. Entonces, ¿esto qué es? No es otra cosa que una técnica de recolección de información. Clasificas de lo general hacia lo específico y con esto, con este análisis documental, pues puede ser muchísimo más práctica tu investigación. Tiene estructura tu investigación jurídica. Reitero, aplícalo para todas partes. Tienes que hacerte preguntas que también es bueno que tengan esta estructura en un proyecto de investigación jurídica, ya que delimitaste tu problema real, concreto, viable de que puedas estudiar. Bueno, pues vale la pena que te hagas estas preguntas de qué relevancia académica, social o práctica poseen, porque en base a esto puedes delimitar cuáles van a ser tus objetivos de investigación y cuáles de ellos son específicos, cuáles son generales. Entonces, el hacerte preguntas generales te llevará a objetivos generales. El hacerte preguntas específicas, verbigracia, hacia objetivos específicos. Una vez que te hagas estas preguntas, pues tú puedes plantearte cuál es el objetivo concreto de tu investigación y, ¿por qué no?, hasta esbozar qué es lo que la justifica. Una investigación jurídica se distingue de cualquier otro tipo de actividad similar desde el hecho de que tú plantees cuál es aquella relevancia que tiene. Como decía yo hace un momento, pues tiene relevancia lo que estudio porque resuelve una problemática, porque es algo de importancia y trascendencia en la actualidad, porque es algo que tiene relevancia en la práctica o en el estudio, porque me va a permitir un beneficio, porque esto nos ofrece a los demás un avance. Bueno, ahí está la justificación de tu investigación. Pero otra vez, tienes que hacerte esas preguntas y cuando estés exponiéndolo, resuélvenosla. ¿Qué te preguntaste? ¿Por qué fue importante tu investigación? ¿Qué relevancia le viste? ¿Crees que ayude a la sociedad o más bien, crees que ayude al ámbito jurídico? ¿De qué manera? Entonces, esta es otra de las partes importantes que debe de traer tu investigación y que vas a tener que exponer en la tercera sesión de qué se trata, ¿no? Básicamente. Como decía hace un momento, pues hay objetivos de investigación de carácter general, de carácter específicos. Estos repito, es muy importante que te los plantees en un segundo momento o en un segundo apartado, por así decirlo, tú tienes que irlos desarrollando, ¿sí? El objetivo general es que tú como estudiante te cuestiones, que pienses como un investigador, que transformes un tema de interés jurídico en tu investigación, porque eso va a contribuir al conocimiento y a solucionar un problema jurídico. En materia fiscal, en materia de seguridad social, en materia penal, en materia civil, en materia mercantil, en lo que tú quieras. Entonces, ese debe de ser tu objetivo general. Tu objetivo específico es lo que te alcanza, o más bien lo que te permite alcanzar ese objetivo general. Entonces, quiero comprender la naturaleza de tal figura jurídica. Ok, ¿cómo lo hago? Pues tengo que distinguir entre esta y la otra. Tengo que definirla. Ya estás yendo ahí a la parte específica. Tengo que identificar y clasificar. Esos son los objetivos específicos. Aquello que te permite formularte partecitas que expliquen el todo en su integración. Entonces, eso es lo que tú tienes que llevar a cabo como parte de tus objetivos. Tú vas a determinar cuál va a ser la complejidad de tu trabajo, si va a tener una gran alta gama de
complejidad, o vas a ahondar en una parte, no digo superficial, pero mediana de complejidad, porque en eso te alcanzas a enfocar, y sobre todo porque tienes 3 semanas. Ha habido incluso compañeros de ustedes que se basan en el análisis como investigación jurídica de un artículo de, como decía hace ratito, de la Constitución. Otros, por el tiempo y el bagaje que ya tienen, como tú, se han permitido un estudio más porque ya tenían ciertos elementos precedentes de experiencia o una investigación previa y han logrado subir de nivel. Eso tú lo vas a determinar. Por eso es que no te digo que tu trabajo deba de tener una extensión de tantas páginas. No, eso lo eliges tú. Lo único que voy a restringir para poder evaluar es que sea un trabajo que cumpla con todos estos elementos de una investigación, que los contenga. Y en segunda instancia, que lo que expongas cómo hiciste esa investigación. Tú lo vas a evaluar, cuánto es cuánto, hasta dónde vas a llegar con tu análisis, hasta dónde con tu síntesis y obviamente con tu análisis y tu propia evaluación. Entonces, básicamente con esto llegamos al final de esta pequeña grabación, de esta pequeña sesión. No olvides tu participación en la segunda para que yo te pueda, o podamos sobre todo establecer un diálogo en la segunda sesión de cómo exponer, qué usar, qué no usar, qué vamos a descartar desde imágenes, desde fuentes, desde más o menos texto. Y ya en la tercera, una vez que tú expongas tu investigación y previamente la mandaste, la subiste en la plataforma para que yo pueda verla, leerla, vamos a llevar a cabo si se logró cumplir con una estructura metodológica, si hubo ese rigor académico, si hubo bibliografía, si hubo una solidez científica en tu investigación y darte precisamente esas recomendaciones de incluso si esto es aplicable y de si esto viene, por así decirlo, a conformar un precedente para ti en tu formación que te enseñó a investigar, que te enseñó a afinar ciertas herramientas para que te desenvuelvas mejor profesionalmente. Pues gracias por su atención a todos aquellos que han visto la grabación hasta este momento. Nos vemos en la segunda sesión y en la tercera. Es necesario para tu evaluación. Cualquier duda, por favor, escríbanme a través de la plataforma. Muchas gracias de nueva cuenta y nos vemos entonces dentro de 8 días. Hasta luego.